Bienvenidos a la charla que vamos a tener con un hombre muy querido, recordado como medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 en lucha grecorromana, galardonado por el gobierno de la República con el Premio Nacional del Deporte en los años 1984, 2011, 2017, pero además es un hombre preparado. Aparte de hacerlo muy bien para el deporte, él es maestro en comunicación organizacional, director ahora de una muy importante fundación, pero debo decirles que para mí platicar con Daniel Aceves el día de hoy me llena de orgullo y ahí es donde digo, México, México. Daniel, qué alegría tenerte aquí en La Mujer Actual y verte tan bien como estás. Muy buenos días. Janet, pues feliz de saludarte. Sabes que siempre has sido un ente que ha promovido la cultura, el deporte, y sin duda alguna tener este encuentro contigo y con todo el público radioescucha siempre es un altísimo privilegio. Oye, Daniel, ¿qué te digo yo? Si hablamos de privilegios, a mí se me antoja mucho preguntarte varias cosas que tienen que ver con el deporte, con la disciplina del deporte, con todo lo que te fue formando desde muy joven, ¿verdad, Daniel? ¿A qué edad empezaste tú a practicar deporte? Pues realmente nací en un entorno muy deportivo, Janet. Mi papá fue luchador profesional. Él participó con el nombre de Bobby Bonales en la década de los años 30, 40, 50 y 60 del siglo pasado. Estuvo en el cartel inaugural de la Arena Coliseo, de la Arena México. Así que desde muy niño siempre estuve abrevando ese contacto con el deporte, con la lucha libre. Y en atención a eso fue que tuvimos pues la expectativa familiar de participar en la activación física en el Deportivo Guelatao, que está ubicado en la Lagunilla de la capital de la República, aquí en la Ciudad de México, y ahí iniciamos la práctica del deporte, pensando en primera instancia hacer la lucha profesional, pero encontramos un deporte igual de apasionante, que es la lucha olímpica, un deporte que ha acompañado la historia de la humanidad y de los Juegos Olímpicos antiguos y contemporáneos, y sin duda alguna es algo que nos ha marcado y nos ha comprometido mucho, Janet. Totalmente de acuerdo. Oye, ¿y sigues haciendo deporte, Daniel? Sí, Janet, nosotros tenemos ya como disciplina permanente realizar una activación física o deportiva entre 50 minutos y una hora, 6 veces a la semana. Hoy en día hay parámetros internacionales que cuando una persona se activa físicamente por lo menos de 30 a 45 minutos diarios, de 4 a 5 veces a la semana, mejoran las condiciones de salud y sobre todo se combaten las enfermedades no transmisibles que son fundamentalmente la obesidad y el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías y algunos tipos de cánceres. Es decir, Janet, como tú también siempre lo has promovido, hay una evidencia de sobra a nivel científico y técnico de que el deporte y cultura física nos da una salud emocional, una salud física, y es hoy en día en una época pandémica fundamental el que le dediquemos por lo menos 35 minutos al día a activarnos físicamente, y son los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Por eso te invité al programa, porque tú, como director de la Fundación Alfredo Harpelú para el deporte, tú has buscado cada vez estar en más entrevistas, acercarte al público para decirnos a todos que desde pequeñitos hacer deporte es fundamental. ¿Cuándo se creó la Fundación Alfredo Harpelú? El área de deporte se creó desde el año 2008, en principio para fomentar el deporte de alto rendimiento. Han habido ya diversos medallistas olímpicos y paralímpicos que han sido apoyados por la propia fundación, pero en los últimos años, don Alfredo Harpelú distinguió que era más importante el consolidar el acceso al deporte y la cultura física como un derecho humano, y hoy en día atiende el tema del deporte social bajo un planteamiento del semáforo deportivo, que significa en su código cromático la prevención de las adicciones, la promoción de una cultura de autocuidado de la salud y adicionalmente incidir en una nueva cultura cívica de la paz. Hoy, Janet, yo creo que es importante visualizar el tema del deporte y la cultura física como una política pública transversal. Tiene que incorporarse al tema de la educación, de la salud, del bienestar social, de la economía, pero también de la seguridad pública. Y bajo estos términos, afortunadamente en estos últimos 3 años, hemos ido teniendo un contacto permanente en promedio
con más de 400,000 personas que se han animado a asumir el reto del planeador de activación física, que incide en que en 98 días, 14 semanas, llevemos un seguimiento de acuerdo a nuestras posibilidades físicas y de edad y de género, y cambiemos nuestros hábitos de alimentación y de activación física. A ver, yo vivo aquí en la delegación Benito Juárez. ¿Cómo puedo acercarme, buscar el apoyo de la fundación o que me guíen? Porque hay mucha gente que dice, nunca he hecho deporte, nunca he hecho ejercicio. Ojalá que tuviéramos esta cultura, pero en muchas familias para nada. Está la cultura de comer y de sentarse a ver la televisión y aplaudir a los deportistas en la televisión. Daniel, necesitamos provocar que la gente quiera moverse. ¿Por dónde empezamos? ¿A dónde los buscamos? Pues fundamentalmente coincido contigo. Dicen que en México somos un país más de artistas que de deportistas, pero tenemos que cuidar nuestra salud y activarnos físicamente de acuerdo, reitero, a las posibilidades individuales. Yo quisiera que me permitieras compartir contigo algunas redes sociales para tener contacto con tu público y sobre todo a través vía Twitter, por ejemplo, es FAHH Deporte, con mayúsculas FAHH Deporte. En Facebook es Fundación AHH Deporte, y también tenemos una página en donde nos pueden contactar, que es www.fahhdeporte.com. Entonces, si me autoriza, lo repito de manera muy rápida. Es en Twitter, FAHH Deporte, las iniciales en mayúscula y deporte en minúscula. Es Facebook, Fundación AHH Deporte, y nuestra página www.fahhdeporte.com. Excelente. ¿Y entonces qué? A ver, ¿por dónde empezamos o qué es lo primero que hacen? Pueden ir personas de todas las edades. Ya hay mucha gente que está interesada, mi querido maestro Daniel Aceves Villagrán. El hecho de que estés aquí en el programa es para que nos provoques. Si no había nacido de otra manera la provocación para hacer ejercicio, que nazca hoy, haremos algo bueno. ¿Te parece? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que todo parte de una reflexión personal. Desafortunadamente, esta época pandémica ha acreditado que somos uno de los países con la mayor tasa de letalidad y de mortalidad de acuerdo a las enfermedades no transmisibles. Es total y absolutamente pertinente que hagamos un alto en el camino, que revisemos algunos hábitos de alimentación y de activación física, y que a pesar de que a veces no existen los espacios o el tiempo necesario, hagamos un esfuerzo personal por cuidar nuestra salud, por ejemplificarlo con nuestra familia, con nuestra comunidad. Y muchas veces podemos comenzar por dedicarle 20-25 minutos a una caminata matutina, ir iniciando, y a través de este planeador que tenemos de carácter digital, si tú eres intermedio, avanzado o principiante, puedes obtener rutinas de ejercicio. Entonces, esto es absolutamente gratuito, por eso la invitación de que visiten nuestra página www.fahhdeporte.com para que vayamos de manera conjunta aprendiendo cómo cuidar nuestra salud. Hemos trabajado con el Instituto Nacional de Salud Pública para tener hábitos de alimentación saludable, y aquí el principio es, no es necesario tener una talla de una persona o tener el peso corporal, sino que iniciemos cuidando nuestra salud física y emocional, concurriendo a las áreas que estén a nuestra disposición en cualquier alcaldía o en cualquier municipio de cualquier entidad de la República Mexicana, y que nos regalemos a nosotros unos 30-40 minutos diarios de autocuidado de la salud. Es un regalo para nosotros, es un reto que podemos acompañarnos, porque al fin y al cabo, Janet, lo que necesitamos es empezar a querernos nosotros para querer a los demás. Nadie puede dar lo que no tiene, totalmente de acuerdo. Y eso, ojalá que lo pongamos en la agenda. La vida no nos va a dar el tiempo para salir a dar esa caminata de 30 o de 40 minutos. Tú tienes que ponerte en la agenda y decir, esto no es negociable, y me salgo a caminar. Y te pones los tenis y vámonos. No necesitas ni ropa especial ni nada. La voluntad y salir a hacerlo. Caminando suavecito, claro, si tenemos alguna necesidad especial, preguntar siempre a un experto, a un médico para empezar, ¿verdad? Daniel Aceves. Totalmente de acuerdo.
Si tenemos algún padecimiento, evidentemente hay que hacer la consulta médica correspondiente, cuidar nuestra salud, tener la prescripción necesaria del caso por parte de los especialistas, pero si percibimos que nuestra salud en términos generales es favorable, tenemos que iniciar gradualmente. Y reitero, aquí tenemos las herramientas digitales para poder conciliar nuestras posibilidades personales, individuales, y bajo eso, Janet, yo creo que tener un acto de voluntad, de disciplina, de constancia, y te aseguro que después de 21 o 23 días creamos los hábitos y en 98 días pudiéramos cambiar para siempre la vocación por esta cultura de autocuidado de la salud. Es de lo que se trata. Agradezco muchísimo a Daniel Aceves Villagrán, que además no dije que eres abogado, también eres abogado. O sea que tú te has dedicado a estudiar y a hacer deporte. Yo creo que por ahí va la cuestión. Necesitamos a muchos niños y a muchos jóvenes entusiastas, pero también a muchas mamás, a muchos papás, a muchos tíos, a muchos abuelos. Todos hagamos algo de ejercicio. No es lo mismo ejercicio que deporte, ¿verdad, mi querido Daniel? Pero hay que empezar por hacer ejercicio. Efectivamente, la activación física tiene mucho que ver con tener movimiento, pasar de un estado de reposo a movimiento, y el deporte ya es un sistema en donde con una o varias disciplinas hacemos la práctica. De acuerdo. Daniel, te abrazo con mucho cariño. Gracias por estar en La Mujer Actual y felicidades a esta fundación Alfredo Harp Elú, que estuvo de visita en La Mujer Actual. Un beso, Daniel. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.